Muy bien, buenas tardes. Iniciamos la semana 15ª del curso de habilidad verbal en la Presa San Marcos. En esta primera sección vamos a hacer una pequeña introducción respecto del texto filosófico. Ok. A ver, espérenme un momento. Siempre la modernidad tiene sus trampas. Bueno, ¿sí está bien? Ok, entonces vamos a hacer una pequeña introducción al texto filosófico, ¿cierto? Tenemos un ejemplo nada más acá en esta separata, pero el texto filosófico se caracteriza por reflexionar o establecer indagaciones sobre temas que tienen que ver con cuestiones de carácter ecuménico universal. Desde que la filosofía se inicia en Grecia, ¿cierto? Siempre ha abordado temas relacionados, por ejemplo, con la explicación de la identidad del ser, e incluso aborda el conocimiento mismo, pero todo texto filosófico se caracteriza más por la reflexión, y esta reflexión no necesariamente va a llevarnos a crear conocimiento nuevo. Un texto filosófico en realidad no se caracteriza por resolver problemas, sino que se caracteriza por profundizar y por reflexionar acerca de estos problemas. Incluso el conocimiento mismo, decía, pues puede ser un tópico del texto filosófico. Hay textos epistemológicos, ¿no es cierto?, que abordan la dinámica, las características del conocimiento mismo. De forma tal que cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en un texto filosófico, piensa en un texto de profunda reflexión. Lo que hay en realidad es una reflexión minuciosa sobre ciertas aristas del conocimiento mismo o sobre cualidades del ser, etcétera, etcétera, pero no con la finalidad, ¿no es cierto?, de volverse, de plantearse la resolución de un problema en concreto. O sea, con un texto filosófico no vamos a resolver ningún problema en absoluto, ¿no es cierto?, pero sí vamos a reflexionar sobre aspectos que son sumamente interesantes. Y uno de esos aspectos interesantes, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que uno entiende por filósofo? ¿Qué es un filósofo? Y de hecho esa pregunta se la han hecho muchos. Y uno de los filósofos más polémicos, y que es justamente el texto que tenemos a continuación, Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto?, que ha determinado la posición filosófica contemporánea, también ha establecido una reflexión sobre el particular. Tenemos nosotros un extracto de un texto de Nietzsche, un extracto muy interesante y muy sugerente además. Y justamente se plantea ese interrogante: ¿qué es un filósofo? ¿Cómo entendemos un filósofo? Y entonces él se responde lo siguiente: es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Particularmente a mí me sugiere mucho este sueña cosas extraordinarias. Normalmente uno suele relacionar la figura del filósofo con pues una figura muy racional y objetiva, casi cuadriculada o acartonada, pero Nietzsche más bien apela, en estas dos primeras líneas, apela a la intuición, más que a este raciocinio objetivo, porque habla, ¿no es cierto?, de sospechas, habla de sueños extraordinarios, y no solamente eso. Nietzsche señala lo siguiente: alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y rayos. ¿Acaso él mismo sea una tormenta? Esta metáfora es interesante en virtud de lo siguiente: justamente contraviene a esta imagen clásica que se tiene de un filósofo como una persona que está sentada en la reflexión, una reflexión del todo objetiva. Una tormenta es todo lo contrario a eso. Muy bien. Decía yo lo siguiente, ¿no es cierto?, que esta figura de la tormenta, esta metáfora de la tormenta, es sumamente interesante en virtud de que es todo lo contrario a la visión objetiva que se tiene del filósofo, ¿no es cierto?, de este personaje muy racional, ¿no es cierto?, y que no escapa de esa racionalidad. Hablar de tormenta habla pues de la figura del filósofo como un ser sumamente impetuoso, ¿no es cierto?, y que además está golpeado por las ideas.
Las ideas pueden aparecer en cualquier momento, en realidad. Eh, entonces, ¿acaso él mismo sea una tormenta que camina, grávida de nuevos rayos? Un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos, y aullidos, y acontecimientos inquietantes. En realidad, esta figura del filósofo que nos plantea Nietzsche es una figura con la cual me identifico mucho. Por eso es que me gusta mucho este texto y yo espero que a ustedes también. Y vamos a resolver entonces la pregunta que nos plantean acá. La perspectiva nietzscheana pone de relieve, claro, la perspectiva nietzscheana acerca de qué es un filósofo, pone de relieve que la rigurosidad filosófica. Si hablamos de rigurosidad filosófica, ¿no es cierto?, no podríamos relacionar esa rigurosidad en absoluto con sueños extraordinarios. ¿Estamos de acuerdo? De manera que no puede ser la alternativa A. La erudición filosófica, mucho menos, porque se compara al filósofo con una tormenta. ¿Estamos de acuerdo? El retoricismo filosófico. El retoricismo tiene que ver con la tendencia que apunta al buen hablar y escribir. Bueno, en realidad el texto no nos da ninguna información acerca de esto. Pienso yo que el texto más va acerca de cuestiones profundas respecto del filósofo. El método filosófico, mucho menos, no nos habla de ningún método, ¿no es cierto? Nos habla en realidad de cuestiones que pueden aparecer de pronto, cuestiones muy intempestivas. Y la imaginación filosófica, la última alternativa, la alternativa E sería la clave. ¿Estamos de acuerdo? Esta tormenta grávida de nuevos acontecimientos habla justamente sobre la figura del filósofo como una persona que tiene mucha intuición y mucha imaginación. Por esa razón, esa sería la clave. Bueno, a continuación tenemos un texto de ejemplo que está conformado por 10 preguntas y que trata sobre, o es acerca de un notable filósofo también, Ludwig Wittgenstein, quien, digamos, ha dictaminado las corrientes actuales en filosofía del lenguaje. Es un texto también muy interesante porque Wittgenstein era un filósofo muy excéntrico, muy particular. Trata acerca de un pasaje de su vida y también la forma como él concebía. Nosotros podemos deducir al momento de leer el texto cómo él concebía la figura del filósofo, cómo concebía, perdón, la figura del filósofo. Entonces, vamos a pasar a leer el texto. Yo les voy a dar 12 minutos para que puedan resolver las 10 preguntas y luego pasaremos a la resolución de alternativas.
Muy bien, pasemos a la resolución del texto de ejemplo. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? Dice acá lo siguiente: en las misivas que Wittgenstein le escribió a Russell en 1913, se solazaba describiendo los hermosos paisajes inolvidables para él de Skjolding. En realidad hablaba más sobre la proficua labor que lo mantuvo muy ocupado en esa época, e incluso él solía decir lo siguiente, se señala en la última línea del texto: entonces mi mente estaba en llamas. ¿Estamos de acuerdo? De manera que no puede haberse complacido, aliviado por el paisaje de este pueblo en realidad, sino más bien por el clima de liberación que él pues sintió en ese momento. Era una persona que se sentía agobiada, por ejemplo, con su cátedra en Cambridge. Era algo que la vida burguesa en suma le generaba pues a Wittgenstein una angustia total. Entonces no puede ser la alternativa A. B. En el pueblo noruego de Skjolding, Wittgenstein desataba toda su furia emocional, lo que le permitía reconciliarse con el mundo de la burguesía. Bueno, esto más bien sería incompatible, dado que él despreciaba la vida burguesa, la vida de citas, reuniones, era algo que él no soportaba, y por eso en determinados momentos de su vida él escapaba de esa vida burguesa con la finalidad, ¿no es cierto?, de estar a solas. C. Skjolding, al norte de Bergen, le recordaba constantemente a Wittgenstein la vida apacible que solía llevar en su ciudad natal, Viena, Austria. D. En 1913, Wittgenstein llegó al pueblito de Skjolding, un lugar maravilloso e ideal, porque era el mejor entorno para dedicarse por completo a su lógica. Efectivamente, acá tenemos la alternativa que encierra la mejor síntesis, en virtud de que es en ese momento en el que hubo una ebullición de ideas, ¿no es cierto?, y que permitieron luego que él pueda establecer de una manera bastante estructurada lo que él denominaba su lógica. ¿Estamos de acuerdo? Y que finalmente él establecía esa conexión con una búsqueda de sí mismo. Vamos con la número 2. En el texto del adjetivo sofisticado, en el primer párrafo tenemos nosotros en la línea 11, ¿no es cierto?, la palabra sofisticado referida a la correspondencia que él mantenía con Russell. Entonces dice acá lo siguiente: hay que admitir que el lenguaje de las cartas no era en exceso complicado ni sofisticado. Una de las acepciones de sofisticado, ¿no es cierto?, es justamente complicado. Entonces no podría ser complicado la clave. Otra de las acepciones de sofisticado es elegante, refinado, y además hay una adicional que es falto de naturalidad. Entonces tenemos acá 5 claves: esencial, correcto, tenue, laberíntico y refinado. En realidad el lenguaje que utilizaba para comunicarse en noruego, ¿no es cierto?, no era complicado, pero tampoco era refinado, dado que él no tenía una plena competencia en noruego. La alternativa correcta sería entonces la alternativa E, refinado. Vamos con la pregunta número 3. Resulta incompatible con el pensamiento de Wittgenstein sostener que la filosofía es una actividad lógica, reflexiva, gregaria, profunda e intensa. Hay un adjetivo acá que es el adjetivo gregario, y gregario está referido al gregarismo, es decir, a la cualidad de ciertas especies animales de vivir en grupo, ¿no es cierto? Entonces gregario es que vive en grupo en realidad. Y claro, podríamos deducir lo siguiente: si Wittgenstein tenía que escapar de la vida burguesa, ¿no es cierto?, y tenía que buscar un espacio para estar a solas, era más que obvio que él suponía que la actividad reflexiva, la actividad filosófica, ¿no es cierto?, no era para nada gregaria. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía que realizar sus actividades y sus reflexiones a solas. De manera que la alternativa sería la alternativa C. Número 4. Para Wittgenstein, vivir en una ciudad como New York, una ciudad muy cosmopolita, llena de gente, podría haber resultado atenuante, proficuo, provechoso, lúdico, relativo al juego, estimulante o agobiante. En realidad, en Inglaterra él sentía, ¿no es cierto?, que esta vida burguesa en ciertos momentos llegaba realmente a asfixiarlo, y por esa razón él tenía que escapar de este contexto. Por tal razón, si cambiamos el contexto y nos remitimos a New York, que es una ciudad muy poblada, con mucha gente, ¿no es cierto?, una ciudad muy cosmopolita, era más que obvio que para Wittgenstein esta también hubiese sido pues una ciudad agobiante. Alternativa E. Vamos con la número 5.
Cuando Wittgenstein expresa entonces mi mente estaba en llamas, quiere decir que su mente estaba llena de tensiones y contradicciones. Más bien, esa expresión tiene que ver con la productividad que tuvo él en términos de las reflexiones que tuvo en ese momento, ¿no es cierto? Dice acá lo siguiente, ¿no? Años más tarde solía recordar su época en la que estuvo en Skjolden como una época en que había tenido unos pensamientos que eran enteramente suyos, en la que había dado a luz nuevos movimientos en el pensamiento. O sea, en realidad las reflexiones salían con una naturalidad impresionante para Wittgenstein. Por esa razón, la alternativa correcta es la C, fraguaba una ebullición de pensamientos. Fraguar es forjar o idear, ¿no es cierto? Entonces esa sería la clave. 6. Sobre la base del contenido del texto podemos inferir que Wittgenstein estudiaba. En el último párrafo se señala lo siguiente, en las 4 primeras líneas, se podía dedicar enteramente a sí mismo, mejor dicho, a lo que él creía que era la misma cosa, a su lógica. En consecuencia, si él estaba centrado en reflexionar acerca de la lógica, podemos inferir sobre la base de esa premisa que sus pesquisas se orientaban hacia la estructura formal de la proposición, dado que la proposición en realidad se relacionan directamente con los estudios en lógica. Vamos con la número 7. Es incompatible con el texto aseverar que Wittgenstein solía escribir misivas de índole intimista. Intimista tiene que ver con la vida personal de un individuo. Entonces, esto no podría ser incompatible porque él sí sostenía una correspondencia, una comunicación con Russell y hablaban sobre su vida en ese momento, de manera que no puede ser la alternativa A. Sentía respeto y admiración por Bertrand Russell. Si no hubiera sentido respeto o admiración, ni siquiera se hubiera tomado la molestia de escribirle una carta. Nunca llegó a conocer una ciudad inglesa. Bueno, de hecho, él tenía una cátedra en Cambridge, así que hubiera sido improbable que no haya conocido una ciudad inglesa. Esta sería la aserción incompatible, por lo tanto, alternativa C. Si lo que Wittgenstein le escribió a Russell hubiese sido plenamente cierto. En el texto se señala que Wittgenstein habla sobre su muy lento avance en noruego. En realidad no lo era tanto porque él sí podía establecer una correspondencia muy básica en esta lengua. Eso quería decir que sus avances en realidad eran, no sé si notorios, pero sí estaba aprendiendo el noruego con relativa facilidad y tanto era así que podía compartir correspondencia con sus amigos en esta lengua. Entonces, si lo que Wittgenstein le escribió a Russell hubiera sido completamente cierto, no habría podido redactar correspondencia en noruego. ¿Estamos de acuerdo? Esa hubiera sido la consecuencia natural de no saber noruego. Alternativa C. 9. Si a Wittgenstein le hubiese gustado la vida burguesa, A. Habría vivido en una tensión esencial. B. Se habría sentido a gusto en Londres. Bueno, era más que obvio que él sentía desprecio por la vida burguesa, ¿no es cierto? Si más bien hubiese sido una persona socialmente adaptable a este tipo de convivencia, no hubiese tenido ningún problema en vivir en Londres. Alternativa B. Y además su vida en Cambridge hubiese sido de lo más satisfactoria para él. 10. Sobre la base del texto, podríamos recomendar unas vacaciones en Skjolde, un poquito alejado, paisajes hermosísimos, a un poeta que se sintiera fascinado por la vida de la naturaleza. En realidad era un pueblo muy apacible, un pueblo en el que pudo estar tranquilo y pudo reflexionar con una productividad muy intensa. Entonces, con eso vamos por concluido este primer texto. Pasemos al último texto de esta sección, no menos interesante que el anterior, ¿cierto? Trata acerca de esta visión de los ecologistas, de los ambientalistas, pero que al parecer, según el autor, ¿no es cierto?, es una visión muy amañada. Un texto muy interesante que nos invita a la reflexión. Entonces yo les voy a dar 12 minutos nuevamente para que puedan resolverlo. Son 15 preguntas, de hecho que es un poco más extenso el texto, y luego pasaremos al cotejo de claves.
Eh, bueno, ¿sí está bien? Ok, entonces vamos a hacer una pequeña introducción al texto filosófico, ¿cierto? Tenemos un ejemplo nada más acá en esta separata, pero el texto filosófico se caracteriza por reflexionar o establecer indagaciones sobre temas que tienen que ver con cuestiones de carácter ecuménico universal. Desde que la filosofía se inicia en Grecia, ¿cierto? Siempre ha abordado temas relacionados, por ejemplo, con la explicación de la identidad del ser, e incluso aborda el conocimiento mismo, pero todo texto filosófico se caracteriza más por la reflexión, y esta reflexión no necesariamente va a llevarnos a crear conocimiento nuevo. Un texto filosófico en realidad son sumamente interesantes. Y uno de esos aspectos interesantes, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, qué es lo que uno entiende por filósofo, qué es un filósofo. Y de hecho esa pregunta se la han hecho muchos. Y uno de los filósofos más polémicos, y que es justamente el texto que tenemos a continuación, Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto?, que ha determinado la posición filosófica contemporánea, también ha establecido una reflexión sobre el particular. Tenemos nosotros un extracto de un texto de Nietzsche, un extracto muy interesante y muy sugerente además. Y justamente se plantea ese interrogante: ¿qué es un filósofo? ¿Cómo entendemos un filósofo? Y entonces él se responde lo siguiente: es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Particularmente a mí me sugiere mucho este sueña cosas extraordinarias. Normalmente uno suele relacionar la figura del filósofo con pues una figura muy racional y objetiva, casi cuadriculada o acartonada, pero Nietzsche más bien apela, en estas dos primeras líneas, apela a la intuición, más que a este raciocinio objetivo, porque habla, ¿no es cierto?, de sospechas, habla de sueños extraordinarios, y no solamente eso. Nietzsche señala lo siguiente: alguien al que sus propios pensamientos le golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y rayos. ¿Acaso él mismo sea una tormenta? Esta metáfora es interesante en virtud de lo siguiente: justamente contraviene a esta imagen clásica que se tiene de un filósofo como una persona que está sentada en la reflexión. Okay. Muy bien, buenas tardes. Iniciamos la semana 15ª del curso de habilidad verbal en la Pre San Marcos. En esta primera sección vamos a hacer una pequeña introducción respecto del texto filosófico. Ok. A ver, espérenme un momento. Siempre la modernidad tiene sus trampas. No se caracteriza por resolver problemas, sino que se caracteriza por profundizar y por reflexionar acerca de estos problemas. Incluso el conocimiento mismo, decía, pues puede ser un tópico del texto filosófico. Hay textos epistemológicos, ¿no es cierto?, que abordan la dinámica, las características del conocimiento mismo. De forma tal que cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en un texto filosófico, piensa en un texto de profunda reflexión. Lo que hay en realidad es una reflexión minuciosa sobre ciertas aristas del conocimiento mismo o sobre cualidades del ser, etcétera, etcétera, pero no con la finalidad, ¿no es cierto?, de volverse, de plantearse la resolución de un problema en concreto. O sea, con un texto filosófico no vamos a resolver ningún problema en absoluto, ¿no es cierto?, pero sí vamos a reflexionar sobre aspectos que